Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Vamos a leer a partir del versículo 25. Génesis 30, 25. Amén. Esta es la palabra del Señor. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Uno de los errores que podemos cometer al leer la Biblia es enfocarnos tan específicamente en un pasaje que olvidamos o dejamos de lado el contexto en el que ese pasaje se encuentra. Y en nuestro caso, sería un error leer estos versículos que hemos leído fuera de su contexto. Si lo hacemos, como veremos al final, caeremos en el error de los falsos maestros de la prosperidad. Y terminaríamos pensando que la bendición que Dios tiene para el creyente es exclusivamente material. Como enseña Joel Osteen, es la voluntad de Dios, dice este falso maestro, que usted viva en prosperidad y no en pobreza. O podríamos también llegar a concluir, si la leemos incorrectamente este pasaje, que la bendición de Dios es una recompensa de Dios para los oprimidos, como lo enseña la falsa teología de la liberación. La interpretación de todo pasaje de las Escrituras es o debe hacerse en su contexto inmediato, en el contexto del libro en el que se encuentra, y finalmente en el contexto de toda la Biblia. Porque así es como funciona la Escritura. Ella es una sola historia. La Biblia es una sola historia.
es la sola historia de la gloria de Dios manifestada en la salvación de su pueblo. Y entendiéndolo así, podemos nosotros ver claramente cómo esa historia es una historia que se va revelando progresivamente hasta llegar a su clímax en la encarnación, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que concluye, como leemos en Apocalipsis capítulo 21, con el cumplimiento de lo que perdimos al principio. Al hombre viviendo con Dios en un mundo perfecto, sin pecado, por la eternidad. Esa es la verdadera prosperidad. Este pasaje en Génesis capítulo 30 entonces debe entenderse en ese contexto bíblico. En el contexto también del libro de Génesis. Pero como veremos también en las aplicaciones, debe entenderse en el contexto de toda la Biblia. Porque lo que tenemos aquí, lo que hemos leído en esta mañana, no es otra cosa más que el cumplimiento de las promesas de Dios para con Abraham. Es la manifestación de la fidelidad de Dios a su palabra. Cuando Dios se le apareció al patriarca, recuerden en Génesis capítulo 2, estando él en Ur de los Caldeos, el Señor le prometió a Abraham una gran descendencia, una tierra y hasta un reino. Le prometió también hacerlo a él bendición para otros, pero también le prometió bendecirlo a él. Y esa bendición la vemos no solo en el cuidado que Dios tuvo de Abraham, aunque a pesar de su pecado él puso su propia vida, la vida de su esposa y la promesa en peligro. Dios lo cuidó, lo bendijo así. Pero también vemos la bendición de Dios cumpliéndose en la vida del patriarca en sus riquezas materiales. De nuevo, Abraham sería un reino y como tal necesitaba riquezas. Y lo que hemos visto de la vida de Abraham, Abraham funcionaba como un rey. Así lo vieron los otros reyes. Y Dios le dio esas riquezas. En Génesis 13:2 leímos: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, como Dios se lo había prometido. Más adelante en Génesis capítulos 15 y 17 Dios hace un pacto con Abraham, formaliza esa promesa con el patriarca. Pero luego vemos cómo Dios formaliza ese mismo pacto con Isaac, el hijo de Abraham. Y en Génesis 26 Dios viene a Isaac y le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios promete bendecir también a Isaac. ¿Y qué leemos más adelante? Hablando de Isaac: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces la bendición de Dios para Isaac era en parte una bendición material también. Pero esa promesa no era solo para Abraham e Isaac. Dios había escogido, como vimos, a uno de los hijos de Isaac para cumplir en él su pacto. Y a pesar de todo el pecado de Isaac, del pecado de Rebeca, del pecado de Saúl y del mismo pecado de Jacob, el plan de Dios seguía en marcha. Isaac terminaría dándole la bendición a su hijo menor. Y le dice: mira, escuchen, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Que te dé prosperidad material. La misma bendición se la repite Isaac a Jacob justo antes de enviarlo a su exilio a la tierra de Padán Aram. Pero igual que lo había hecho con Abraham primero, Dios también se le aparece a Jacob para confirmar con él su promesa. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No sería solamente la simiente de Jacob que Dios usaría para bendecir a las naciones. Sería Jacob mismo. Entonces, es en ese contexto en el que nosotros debemos entender Génesis capítulo 30.
Estos versículos que acabamos de leer no tienen nada que ver con riquezas o recompensas materiales para los creyentes de parte de Dios. Eso no es lo que nos está enseñando. Estos versículos tienen que ver con la fidelidad de Dios a su pacto, a su palabra, a sus promesas. Esa bendición material que Dios le prometió a Abraham y a Isaac también se la daría a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios lo había hablado. De nuevo, el plan de Dios era hacer de la descendencia de Abraham un reino. Una promesa que inició con Abraham, que continuó con Isaac y continuaría con Jacob. Como se lo había prometido, Dios también había cuidado de Jacob. Él salió solo de Beerseba. Caminó 800 kilómetros, llegó a la tierra de Harán sin un solo rasguño. Cuando llegó se le apareció ¿quién? Raquel. Todo como el Señor se lo había prometido. Lo que hemos visto hasta ahora en Génesis es que la mano de Dios estaba con Jacob, como Dios lo había prometido. Y a pesar, vimos también que a pesar de sufrir el engaño de Labán, el engaño de Lea, Dios también sigue cuidando a Jacob y sigue cumpliendo sus promesas. Por 14 años, a pesar del pecado de Lea y Raquel, de esa guerra matriarcal que se tenían, a pesar de la misma pasividad de Jacob, Dios le seguía dando lo que había prometido, una gran descendencia. 11 hijos le dio. Lo que le faltaba a Jacob era el cumplimiento de la tierra y las posesiones, la bendición material, para funcionar como un reino. Pero lo que sí es evidente es que Dios ha estado cumpliendo sus promesas en Jacob. Él ha sido fiel a su palabra. Y es así como llegamos a Génesis capítulo 30. Y es así como lo debemos entender. Dios progresivamente mostrándonos el desarrollo de su plan en fidelidad a sus promesas. Dios no le promete al creyente riquezas materiales. Dios no le promete al creyente hatos de ovejas y cabras. Esto era necesario para Abraham, para Isaac y Jacob en aquel momento del desarrollo del plan divino. Y fue lo que Dios le dio a los patriarcas. Y es lo que veremos en esta mañana. La prosperidad que Dios le dio a Jacob. Y veremos 4 cosas. En primer lugar, veremos la solicitud de Jacob a Labán. En segundo lugar, veremos la solicitud de Labán a Jacob. En tercer lugar, veremos el plan de Jacob. Y finalmente veremos el plan de Dios. La solicitud de Jacob a Labán, la solicitud de Labán a Jacob, el plan de Jacob y el plan de Dios finalmente. Veamos entonces el primer punto, la solicitud de Jacob a Labán. Versículos de nuevo 25 y 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Aparentemente entonces es el nacimiento de José, el hijo de Raquel, lo que hace a Jacob reflexionar y tomar la decisión de regresar a la tierra prometida. Fue como dice el versículo 25, cuando Raquel hubo dado a luz a José. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué con el nacimiento de José? Bueno, no solo porque José nace en el último año de esos segundos 7 años que Jacob está trabajando por Raquel. Ese es el último año, ya el contrato con Labán se está terminando. Ya entonces no hay nada que ate a Jacob con Labán, con su tío. Ya el contrato va a terminar. Pero quizás más que el fin del contrato, Jacob estaba esperando que Raquel le diera un hijo a él. Ese hijo, recuerden que Raquel es la esposa amada de Jacob, ese hijo iba a atar a Raquel con Jacob para siempre. Y Labán entonces no tendría ningún derecho sobre su hija. Quizás si Raquel, esta esposa amada de Jacob, no tenía hijos, Labán podría haberle negado la salida de su casa. Tú no le has dado hijos, ella se queda aquí. Ahora con un hijo,
Ya no hay nada que impida que Labán tenga algún derecho sobre Raquel. Entonces ahora, no solo habiéndose terminado el contrato, habiendo llegado estos 14 años trabajando, el final de estos 14 años trabajando para Labán, asegurando a Raquel para sí, Jacob entonces ahora toma la decisión de regresar a su tierra, a la tierra prometida, de la cual había salido. Y aquí es evidente la progresión en el carácter de Jacob. De ser un hombre pasivo durante 7 años de rivalidad entre sus esposas, habiendo sido tratado simplemente como un semental, ahora se ha convertido en un hombre activo, en un verdadero líder que toma decisiones pensando en el bien de su familia. Este es ahora Jacob. Y así entonces llega con esa determinación a Labán y le da 2 órdenes: envíame y dame. Jacob se había convertido en un hombre, como dice el dicho, de armas tomar. Él no fue a preguntarle a su tío si le parecía dejarlo ir. No fue a rogarle que lo enviara a su tierra. Por favor, tío, envíame ya. No, Jacob fue a ordenarle a Labán: ya el contrato se ha cumplido. Lea y Raquel son mis esposas, ambas me han dado hijos, déjame ir. Tú sabes que yo he cumplido todo lo que habíamos pactado. Yo, le dice a Jacob, te he servido. Jacob tenía muy claro, a pesar de aquellas palabras de Labán, cuando Jacob había llegado por primera vez a Harán y le dijo: yo te veo a ti como hueso mío y carne mía. Jacob tenía muy claro que Labán no lo veía realmente así. Labán vio a Jacob como una persona de la cual él se podía aprovechar para su propio beneficio. Labán vio a Jacob como un esclavo. Por eso es que Jacob se describe a sí mismo como un siervo. Te he servido, me he esclavizado por ti, para ti. Y como les dije hace unas semanas, Labán se había convertido en el primer faraón que había oprimido a Israel. Lo había tratado como servidumbre, no como un familiar. Por eso le dice: déjame ir. Ahora, ¿qué le responde Labán? Este es el segundo punto del sermón. La solicitud de Labán a Jacob. Versículos 27 y 28. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Labán era verdaderamente todo un personaje. Su hipocresía salta a la luz al leer estas palabras. Halle yo ahora gracia en tus ojos. Así como Faraón no iba a querer dejar salir a Israel de Egipto, lo mismo es lo que va a hacer Labán. Él no quiere que Jacob salga de su tierra. Él quería mantenerlo ahí esclavizado. En cuanto él escucha que Jacob se quiere ir, su inmediata reacción es impedirlo. Lo que él no quiere es cumplir su palabra. El contrato ya se había cumplido. Lea y Raquel le pertenecían a Jacob, así como sus hijos. Es más, su deber debió haber sido despedirlo al fin del contrato, dándole regalos para que Jacob pudiera proveer para su familia. Porque hasta este momento lo único que posee Jacob son 2 esposas, 2 concubinas y 11 hijos. Y nada más. ¿Con qué va a proveer para su familia? En la antigüedad, cuando un amo dejaba ir a un esclavo, lo enviaba con una buena cantidad de grano, de ganado y vino. Y lo hacía con el propósito de que el esclavo tuviera una oportunidad de comenzar de nuevo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 15, Dios le había recordado esto a Israel: si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. No es que lo vas a tratar de convencer para que se quede, no, lo despedirás como libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Cuánto más debió haber hecho Labán con Jacob, su sobrino? Pero en lugar de dejarlo ir
bien abastecido, lo que trata más bien es de que él se quede más tiempo para mantenerlo esclavizado. ¿Por qué razón? Bueno, Labán se ha dado cuenta de algo. Él ha sido el receptor de la bendición de Dios por causa de Jacob. En ti serán benditas. No ha sido su propia virtud, porque no había virtud en Labán. No fue eso lo que trajo la bendición del Señor a su vida, sino la presencia de Jacob en su casa. De nuevo, y serás bendición, le prometió el Señor a Abraham. ¿Y qué hizo Dios por medio de la oración de Abraham? Abrió la matriz de todas las mujeres en Gerar, porque a Abraham le había sido prometido que será bendición. Y fue por la presencia de Jacob en Padán Aram que Dios bendijo también a Labán y le dio una gran prosperidad material. Como dice en Deuteronomio 15, era de esa misma prosperidad que Dios le había dado a Labán que él debió haber provisto a Jacob para que se fuera, con liberalidad. Pero entonces es la codicia de Labán, no el extrañar a sus hijas, el extrañar a sus nietos, lo que impide que él pueda liberar a Jacob. No es su codicia. Él quiere hacerse más rico teniendo a Jacob ahí. Y por eso no quiere acceder a la solicitud de Jacob. Y más bien vean cómo le dice. Él le hace una solicitud a Jacob, una contrapropuesta. Sígueme sirviendo. Pero ahora, a diferencia de cómo lo has hecho hasta ahora, sírveme por un salario. O sea que hasta este momento Jacob le ha servido a Labán únicamente por sus esposas. No ha ganado nada. Y notemos cómo se lo dice. Porque pareciera que Labán se está mostrando como un amo bueno y liberal. De nuevo el versículo 28, señálame tu salario y yo lo daré. Ponte tu salario, $1,000,000. Tranquilo, yo te lo doy. ¿Qué quieres? Pero sigue siendo mi esclavo. ¿Qué le responde Isaac? Ese es el tercer punto del sermón. El plan de Jacob para su familia, versículos 29 y 30. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Es decir, no solo Labán entiende la realidad, el mismo Jacob sabe que ha sido Dios quien ha bendecido a Labán por causa suya. Jacob probablemente esté recordando la promesa del Señor. Él le ha prometido a Jacob también: en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente. Jacob sabe que ha sido la fidelidad de Dios a su palabra lo que ha resultado en la prosperidad material de Labán. Porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. El Señor. Sin embargo, ¿y qué con Jacob? Sí, todo esto ha hecho Dios por ti. Pero ¿y qué conmigo? ¿Qué ha ganado Jacob después de 14 años de esclavitud bajo la dura mano de Labán? Absolutamente nada. Él sabe que todo lo que ha hecho es enriquecer a Labán, pero él no ha tenido la oportunidad de trabajar para el beneficio de su familia, para hacer aquello para lo que él fue llamado como cabeza de hogar, proveer. Jacob necesitaba ser libertado de esa esclavitud para cumplir su llamado. Versículo 31. Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Jacob entonces tiene un plan. No quiero que me des nada, pero esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a seguir pastoreando tu ganado. Entonces, imaginemos lo que pudo haber pensado Labán. Me salí con la mía. Va a seguir trabajando para mí.
Pero Jacob conoce a su tío. Él sabe que Labán va a tratar de engañarlo. Y entonces idea este plan. Versículos 32 y 33. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. En la antigüedad, a los pastores que eran contratados por el dueño de una tierra para pastorear a sus ganados, se les pagaba al final entre el 10 y el 20% del ganado que pastorearon. Así como también se les daba una parte de la lana y de la leche de ese mismo ganado. Recordemos, Jacob era un pastor, él sabía lo que estaba haciendo. Y su plan entonces era pastorear el inmenso rebaño de Labán y dejarse como salario las ovejas y las cabras moteadas o manchadas o rayadas. Sin embargo, este plan parecería ser no muy bueno para Jacob. Y Jacob lo sabía. La mayoría de las ovejas en esas regiones son blancas. Y la mayoría de cabras son negras o de color oscuro, todas de color oscuro. Las ovejas o cabras moteadas, manchadas, rayadas son realmente raras en estas regiones. Raras, menos del 1%. El plan de Jacob, sabiendo que su tío es un engañador, era entonces ir entre todo el ganado de Labán y escoger para sí entonces solo esas ovejas. Y las cabras moteadas, manchadas, rayadas, esas iban a ser su salario a cambio del trabajo de pastoreo que él le daría al ganado de Labán. Pero si este tipo de ovejas y cabras eran realmente raras, el plan entonces parecía ser demasiado malo para Jacob. O sea, van a tener muy poquitas ovejas y cabras. A primera vista esto parecería ser una mala estrategia de parte de Jacob para hacerse de un ganado suficiente para poder proveer para su familia y salir hacia la tierra prometida. Jacob le dice a Labán: mi honradez responderá por mí. Ahora, si Labán tuviera información de qué es lo que había hecho Jacob tiempo antes a su padre ciego, a su hermano, probablemente no hubiera hecho ningún trato con Jacob. Pero lo que Labán sabe es que este plan solo lo puede beneficiar a él. Eso es lo que Labán sabe. Van a ser tan poquitas que tendré aquí a Jacob por muchísimos años, hasta que él pueda tener una cantidad suficiente de ganado para poder salir. Y yo seré muchísimo más rico de lo que soy ahora. Si Jacob quería trabajar para poder poseer un gran ganado, tendría que trabajar muchos años más. Y si una oveja que no fuera moteada, manchada, rayada se encontraba entre el hato de Jacob, debería considerarse como robada. Y Labán tendría el derecho de traer todo el peso de la ley sobre Jacob. De nuevo, Labán sabe que este es un excelente negocio para él. Por eso le dice en el versículo 34. Digo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Sea como tú dices. Labán no podía perder. Que sea como tú lo has dicho. Conste que fue tu plan. Después no vengas a mí llorando. Él sabe que para poder hacerse de mucho ganado, Jacob tendría que trabajar muchísimos años, dada la rareza de ese tipo de ovejas y cabras. Pero Labán, siendo el engañador que es, él mismo no desaprovecha el tiempo para defraudar a su sobrino. Y vean lo que hace, versículos 35 y 36. Y Labán, ¿quién debía apartar esas ovejas? Jacob. Ese era el trato. Yo pasaré y apartaré esas ovejas y esas cabras. Versículo 35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán.
Entonces, inmediatamente después de haber aceptado aquel trato, Labán va a su ganado y aparta toda oveja y cabra que no es de un solo color, las que le corresponderían a Jacob como salario para iniciar. Y se las da a sus hijos para que ellos las pastoreen, y los separa de Jacob a una larga distancia, 3 días de distancia. ¿Para qué? Para que Jacob no pueda ir por esas ovejas y esas cabras y tomarlas para sí. Labán había roto ese acuerdo que había hecho con Jacob. Y para dañar a Jacob, para que Jacob no tenga la oportunidad de comenzar con un poquito de ganado, saca de su ganado esas ovejas y cabras que le corresponderían a Jacob y se las da a sus hijos, para que Jacob empiece de cero. De cero. Si Jacob hubiera tenido un par de ovejas rayadas, moteadas, o un par de cabras manchadas, rayadas, quizás hubiera tenido la oportunidad de procrear más ovejas manchadas o rayadas. Pero sin ninguna oveja o cabra, la posibilidad ahora sí era muy escasa. Y entonces, de nuevo, Labán tendría a Jacob trabajando para él como un esclavo por muchos años más. Lo cual haría que Labán siguiera obteniendo la bendición de Dios por la presencia de Jacob en su tierra. Labán entonces vuelve a engañar a Jacob. El plan de Jacob parecía un fracaso. Sin embargo, el plan de Dios seguía en marcha. La palabra que Dios le había dado a Jacob permanecía en pie. Dios iba a prosperar a Jacob para que pudiera salir a la tierra prometida, para que pudiera ser un reino y una gran nación en medio de la tierra, para poder proveer sustento para su familia. Y este es el último punto del sermón, el plan de Dios para Jacob y su familia. Versículos 37 al 42. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. En el siguiente capítulo, nosotros vamos a ver que Jacob había recibido una revelación del Señor, indicándole lo que Dios iba a hacer. Dios le iba a dar a Jacob, debido a la explotación que él estaba recibiendo de parte de Labán, todo el ganado de su tío. Y vean lo que dice Génesis 31, 10 al 12. Y sucedió que al tiempo, este es Jacob hablándole a sus esposas, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces, no solo Dios ha recibido una revelación, una revelación de Dios indicándole que Dios lo iba a prosperar a él materialmente con el ganado de Labán, sino que también se le había revelado el tipo de ganado que Dios le iba a dar a Jacob. Pintados, manchados, rayados. Labán había querido defraudar a Jacob, él había querido mantenerlo en su tierra como su esclavo, no había querido dejarlo ir a la tierra prometida como un instrumento de Satanás, había querido dejarlo en Harán para que el plan de Dios no se cumpliera. Detrás de todo esto está Satanás, mis hermanos.
Dios ha trazado un plan en la historia. Y Satanás no quiere que Jacob, quien es el receptor del pacto de Dios, regrese a la tierra prometida. Pero de nuevo, Dios es el soberano del universo. Él es quien ha decretado un plan, y ese plan es el que se va a cumplir. Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como le dijo Pablo a los Efesios, nada podía hacer que el plan de Dios fracasara entonces. Entonces, a pesar del engaño y de los malos deseos de Labán hacia su sobrino, Jacob iba a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios había prometido bendecir a Jacob. Y eso era lo que Jacob iba a experimentar. Ni siquiera, mis hermanos, comenzando de cero. Ni siquiera eso. Sin un par de ovejas o cabras moteadas o manchadas impediría que Jacob se hiciera de mucho ganado. Ni siquiera la realidad de la rareza de ese tipo de ovejas y cabras. Nada impediría que Dios proveyera y prosperara a Jacob con ese tipo de ganado. Porque Dios es Dios. Él es fiel a su palabra y Él cuida de su pueblo. Dios podía abrir la matriz de Raquel. Dios podía hacer que ovejas de un solo color y cabras de un solo color dieran muchas ovejas y cabras rayadas. Porque Dios es Dios. Ahora, a pesar de que Jacob recibió esa revelación de parte de Dios, de que Dios le iba a dar esas ovejas y esas cabras rayadas y moteadas, notemos lo que hace Jacob. Versículos de nuevo 37 y 38. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, ciertamente Jacob sabía que Dios lo iba a bendecir a él con ese tipo de ganado. Pero aún así, en su incredulidad, porque recuerden, Jacob aquí no es un creyente todavía. Él no ha sido convertido en Israel todavía. En su incredulidad, él prefiere ayudarle a Dios. Dios necesita ayuda. Sí, yo sé que él me va, pero yo necesito ayudarle a Dios a que me dé este ganado. En aquel entonces, como ahora, mis hermanos, existía el mito de la impresión materna. Este mito dice que una influencia mental en la madre puede producir una impresión tan grande en el hijo, ese hijo que lleva en el vientre, que lo puede marcar. Por ejemplo, en el pasado, yo no sé si ustedes saben quién fue el hombre elefante. Se creyó que fue un hombre que nació con grandes deformidades físicas. Se creyó que ese hombre nació así por la consecuencia de un susto que se llevó su madre al ver un elefante. Eso creía la gente. Tal susto entonces influenció la mente de su madre e imprimió el cuerpo de su hijo, dejándolo marcado con todas esas deformidades. Mi madre explicaba mi gusto por la sandía, diciendo que a Eduardo le gusta tanto la sandía porque a mí me dio un antojo de comer sandía cuando estaba embarazada de él. Eso decía mi mamá. Nuestros tiempos han cambiado, mis hermanos, pero nosotros seguimos siendo los mismos hombres que creen mitos, como el mito de la cuarentena. Hermanas y hermanos, es un mito. Bueno, Jacob era igual. Jacob también creía en mitos. A pesar de él haber recibido la revelación de lo que Dios iba a hacer a su favor, él tenía que asegurarle o ayudarle a Dios a lograr su promesa. Y lo hizo usando uno de esos mitos de la antigüedad, la impresión maternal. Si entonces cuando las ovejas y las cabras se apareaban, ellas veían varas que eran rayadas, entonces sus crías nacerían rayadas.
Entonces Jacob se aseguró entonces de poner en los abrevaderos, que era donde tomaban agua y donde procreaban, donde se mezclaban las ovejas y las cabras, poner esas varas rayadas. Entonces cuando ellas estaban procreando y la mamá estaba viendo esas varas, iban a procrear hijos rayados o manchados. Y entonces cuando nacían las rayadas y las manchadas, él las iba apartando del ganado de Labán. Estas son mías. Pero también Jacob, siendo un pastor, conociendo bien su oficio, conociendo de la genética también, él se dio cuenta de cuáles de esas ovejas y cabras eran muy fuertes. Él sabía cuáles eran. Y entonces cuando estas ovejas y cabras fuertes eran las que llegaban a tomar agua, él ponía las varas para que nacieran solo ovejas y cabras rayadas fuertes. Pero cuando las debiluchas llegaban, él no ponía las varas para que las débiles le tocaran a Labán y no a él. Así entonces terminó Jacob, después de 6 años de trabajo con Labán, con un gran ganado, un gran hato de ovejas y cabras fuertes. Y le dejó a Labán una poca cantidad de ovejas y cabras débiles. Versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Es claro, mis hermanos, que así como fue Dios quien abrió la matriz de Raquel, no las mandrágoras, asimismo fue Dios quien le dio todo ese ganado a Jacob, no las varas. Hermanos, esta prosperidad de Jacob, así como es la condición material de cada hombre y mujer que ha existido sobre la faz de la tierra, fue de Dios. Él es, como dijo Daniel, quien quita y pone reyes. Él es como dijo Moisés en Deuteronomio 8:18, quien te da el poder para hacer las riquezas. En el caso de Jacob, lo hizo para confirmar su pacto con él en aquel momento de la historia. Para confirmar que Dios es fiel a su pacto y a su palabra. Jacob, mis hermanos, no ayudó a Dios con aquellas varas. Él actuó conforme a su sabiduría, conforme a los mitos de aquel tiempo, a pesar de lo que Dios le había dicho. Pero a pesar de su incredulidad, a pesar de su infidelidad para con Dios, Dios permanecería fiel a su palabra. Dios es fiel para con su pueblo. Y así, mis hermanos, fue como Dios prosperó a Jacob. Y Jacob lo iba a admitir en el capítulo siguiente. De nuevo, hablándole a sus esposas, les dijo: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Así fue. Gloria a Dios, mis hermanos, por su fidelidad y cuidado de su pueblo. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, recordando el Evangelio. Muchos falsos maestros y muchos supuestos cristianos viven sus vidas reclamando bendiciones materiales sobre sus vidas. Reclamando en sus oraciones dinero, carros, mansiones. Jugando a Dios, creyendo que ellos tienen el poder de abrir las ventanas del cielo para que bendiciones materiales vengan a su vida. Así hay millones de personas en el mundo, mis hermanos, que se dicen ser cristianos. Y lo hacen porque, mis hermanos, lastimosamente no entienden el Evangelio. El mensaje de Cristo no es buenas noticias para aquellos que creen que el mayor problema de su vida es la pobreza material. Ese no es nuestro mayor problema. El mensaje de Cristo no es buenas noticias para aquel que cree que su mayor problema es un cáncer o un mal matrimonio.
El evangelio nunca fue un mensaje de prosperidad material, nunca. En las escrituras nunca ha sido ese mensaje. El evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. Cuando Adán pecó, Dios no le prometió hacerlo rico. Le prometió un salvador que sufriría el golpe que él merecía para darle vida a él. Y Adán lo creyó. Tampoco fue el mensaje que se le predicó a Noé. Porque has sido tan bueno, te voy a salvar y te daré toda la tierra como recompensa por tu obediencia. No, tú eres justo por gracia. Y te voy a salvar por gracia de mi juicio que tú mereces también como toda la humanidad. Y después te voy a sacar a una nueva creación. No era un tipo de Jesucristo. El arca era un tipo de Jesucristo. El evangelio de la prosperidad tampoco fue el mensaje que se le predicó a Abraham, a Isaac y a Jacob. El evangelio que se le predicó a Abraham no era uno material, sino espiritual. Sí, se le había prometido una simiente, pero no una simiente física, una simiente espiritual, que constituía, como decía Pablo a los Gálatas, en todos los creyentes que habían de existir a lo largo de los siglos. Y sobre todo en Jesucristo, la simiente prometida, quien salvaría a todo ese pueblo y al mismo Abraham de sus pecados. A Abraham se le prometió una tierra, pero no una tierra física, sino una celestial, como dijo el autor de los Hebreos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Se le prometió una circuncisión, pero no una circuncisión física, una circuncisión del corazón, que es lo que Abraham necesitaba. Y todos nosotros, la regeneración. Ciertamente Dios les dio a los patriarcas grandes riquezas materiales, pero ellas no eran la realidad del pacto que Dios había hecho con ellos. Ellas eran tipológicas de las riquezas que Dios le daría a su pueblo en esta vida. Las riquezas a las que apuntaban las riquezas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob eran estas: las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. O como dice Colosenses 1:27. Hablando de nosotros los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? Que es Cristo en vosotros. Esas son las riquezas del nuevo pacto. Por eso nosotros no vemos hacia atrás y pensamos en Abraham y en sus riquezas, porque aquel pacto ya fue abolido. Y nosotros ahora somos miembros de un nuevo pacto con mejores promesas. No promesas materiales que son inmundas y se pierden. Las riquezas materiales no nos sirven en esta vida para nada. Pero sí tenemos un mejor pacto y mejores promesas. A Cristo en nosotros, a su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, la santidad, la gloria eterna, mis hermanos, con Dios por la eternidad. ¿Por qué es que las personas buscan riquezas materiales en esta vida? Porque esto es lo único que tienen. Este mundo es lo único que tienen en su futuro.
Nosotros no. Tenemos a Dios y la gloria en nuestro futuro. Esa es nuestra esperanza. Esas son nuestras riquezas. Cristo es la perla de gran precio, el tesoro escondido, por el cual lo vendemos todo, lo dejamos todo para tenerlo a Él. Apocalipsis 18:19 dice, hablando de aquellos que serán destruidos por el Señor, hablando de la gran ciudad, este mundo malo, por el cual muchos que se llaman cristianos, para el cual viven, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Hermanos, dinero, mansiones, casas, esos son riquezas de este mundo. Pues en una hora ha sido desolada. Todo eso se va a perder. Pero el que tiene a Cristo es rico por la eternidad. Quien tiene a Cristo tiene el mayor tesoro que puede tener una criatura. Él es nuestro tesoro, cantábamos ahora. Él es nuestro tesoro. ¿Por qué es que Cristo no es apreciado como una riqueza? Porque no hemos entendido de lo que Dios realmente nos ha libertado. ¿Por qué no entendemos realmente la gravedad de nuestro pecado? Porque no entendemos realmente la grandeza y la santidad de nuestro Creador. Pero si nosotros realmente entendiéramos el Evangelio, lo único que podría salir de nuestras bocas son las palabras que dijo Pablo, que después de haber meditado en el Evangelio en Romanos capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Él nos redimió por su cruz. Él nos justificó siendo injustos. Él nos está santificando. Él nos adoptó como sus hijos siendo extraños. Y Él nos llevará a la gloria. ¿Qué más queremos nosotros, mis hermanos? ¿Por qué no vemos eso como las verdaderas riquezas que poseemos nosotros en Cristo Jesús? Y dejamos de vivir por las cosas de esta vida. Todo eso va a perecer. En segundo lugar, debemos entender la responsabilidad de todo varón de proveer para su familia. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre cristiano que no trabaja es una contradicción de términos. Porque fuimos hechos para trabajar. Y esto es lo que todos ustedes jóvenes que aún no se han casado y ustedes nuestros hijos que están creciendo deben entender. Nosotros los hombres fuimos creados por Dios para trabajar y para proveer. Eso está en nosotros. El hombre que no trabaja no está cumpliendo para lo que Dios lo hizo. Nosotros los hombres fuimos creados por Dios para proveer trabajando. El trabajo no es una maldición, ni es parte de la maldición. Es un regalo de Dios. Dios nos da el poder para las riquezas. ¿Saben cómo? Ordinariamente, por medio del trabajo. Hoy en día obviamente hay problemas, hay hombres vagabundos que prefieren que sus esposas vayan a trabajar con la excusa de que es más fácil que la mujer encuentre el trabajo que yo, un hombre. Obviamente también hay escasez de fuentes de trabajo. Vivimos en un mundo caído. Hay escasez de trabajo y hay hombres buscando algún trabajo y no pueden encontrar. Algunos no tienen trabajo por la mala labor que han hecho en sus trabajos previos, porque no han trabajado como para el Señor y los han echado y ahora no encuentran trabajo. Pero el deber del hombre es trabajar, y Jacob lo entendió así. Después de ser un hombre pasivo, dejando que sus esposas se agarraran entre ellas sin traer paz a su hogar,
obedeciendo a sus esposas en vez de liderar. Dios trató con él y después él llegó a este entendimiento. No, yo tengo que proveer para mi casa. Y lo que nosotros debemos entender también. Debemos trabajar. Y hermanas, como les dije un día, no desanimen a sus esposos o a sus padres porque están trabajando mucho. Eso es lo peor que ustedes le pueden hacer a su esposo o a su papá. Déjenlo que trabaje. Déjenlo que trabaje. Él tiene que proveer. Y eso es lo que Dios ha producido en nosotros los hombres. Tenemos que trabajar. No lo desanimen, no le digan, pobrecito papá, o pobrecito mi amor, no trabajes tanto. No, déjelo que trabaje. Para eso fuimos hechos, para trabajar. No los desanimen, oren por ellos, para que el Señor les dé fuerzas en medio de sus largas horas de trabajo, en medio de trabajos fuertes. Oren por ellos para que Dios les dé trabajo, pero no los desanimen con esas palabras. Más bien anímenlos. Gracias, mi amor. Gracias, papá, por el trabajo que tú haces para proveer para nosotros. Eres un ejemplo para nosotros. Pero no los desanimen. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar. Y para gloria del Señor lo haremos. Las horas que haya que hacerlo. Para proveer para nuestras familias. Y finalmente, mis hermanos, como creyentes nosotros también podemos ser como Labán. Vemos a nuestro hermano sufriendo, padeciendo carencias. En lugar de darles liberalmente, cerramos nuestra mano. Eso, mis hermanos, dice Santiago, no es lo que hace la fe verdadera. La fe verdadera da con liberalidad. ¿Por qué? Porque entiende que Dios me ha dado a mí con liberalidad, sin yo merecer nada. Y entonces yo doy a mis hermanos para ayudarles. ¿Cómo es posible que un extraño ayude a nuestros hermanos con algo material y nosotros no? Seremos peores que un incrédulo. Más bien debemos trabajar, dice Pablo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios nos provee trabajo para que nosotros trabajemos, para que tengamos con qué compartir con el que necesita ayuda. Como individuos, cuando sepamos de algún hermano que está en necesidad, debemos ayudar. Y como iglesia, mis hermanos, y sí sabemos que los diáconos son las manos de la iglesia, ellos deben estar atentos a nuestras necesidades, pero si nosotros no damos nuestras ofrendas a la iglesia, ¿cómo la iglesia va a ayudar a aquellos en necesidad? Que seamos entonces una iglesia que está atenta a las necesidades materiales de nuestros hermanos y que no seamos como Labán, que cerró su mano contra su propio familiar, nosotros contra nuestro hermano. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en esta mañana para exponernos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio, por la riqueza, Señor, que es Cristo para nosotros, pecadores. En Él, Señor, hemos sido rescatados del infierno. Hemos sido justificados. Estamos siendo santificados. Hemos sido adoptados. Y un día, Señor, estaremos contigo por la eternidad. En un mundo nuevo sin pecado. No por algo en nosotros, no por algo que hubiéramos hecho, sino por pura gracia y misericordia tuya, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, por vivir para las cosas de esta vida, para no estar sirviéndole a nuestros hermanos, por estar pensando más en nosotros que en los demás. Que tú, Señor, nos perdones y restaures nuestras vidas para ser una iglesia ejemplar. No para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Señor, bendice a todos en esta mañana. Tráenos con bien en la tarde para volvernos a exponer a tu palabra
en la epístola de Pedro. Que traigas con bien al pastor Eric y a su familia y nos reúnas a todos aquí para adorarte a ti nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.